Hola, estamos aquí con Citlali Hernández Mora, asambleísta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Citlali, queríamos preguntarte aquí frente al Senado de la República, hoy 5 de diciembre, que nos expliques cuál es el problema con la Ley de Seguridad Interior que se discute actualmente aquí en el Senado. Sí, bueno, a nosotros nos parece que esto viene aceitándose desde hace varios sexenios. Es una política de seguridad, entre comillas, porque prácticamente son planteamientos que vienen desde el mismo Pentágono, ¿no? O sea, de Estados Unidos no podemos descartar ese escenario geopolítico. A Estados Unidos le conviene mucho generar ese tipo de leyes o de propuestas de seguridad nacional en países de Latinoamérica. No es la primera ley de ese tipo en la región, un poco como para fortalecer a gobiernos débiles que necesitan volverse más autoritarios frente a un escenario donde la ciudadanía está harta, hay un malestar social, pues. Entonces, desde la guerra contra el narcotráfico, la falsa guerra contra el narcotráfico de Calderón, pues se evidencia una política basada en la violencia, en la represión, en la ejecución extrajudicial, en la tortura. Es decir, hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares, al darle más impunidad, al generar incluso falta de transparencia en las acciones tanto de espionaje, de detenciones, etcétera. Y a nosotros nos parece que es muy grave porque no es una ley, una simple ley que se está aprobando de repente, es la continuidad de una política basada en la seguridad, pero realmente para fortalecer un gobierno autoritario. Yo soy, con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. Entonces no podemos permitirlo porque lo que está en riesgo son nuestros derechos, nuestras libertades que han sido conquistados a través de la historia. Entonces, desde Vicente Fox, desde el mismo Salinas, se han firmado tratados internacionales en el tema de seguridad que, digamos, someten la soberanía y someten los derechos humanos de nuestro país a una política que, insisto, viene gestada desde la misma visión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy riesgoso porque no podemos negar que México vive una crisis política, institucional, económica, social, que se va a ir agravando y que se ha ido agravando con la aprobación de las reformas estructurales, que apenas estamos sintiendo los efectos y que muy probablemente en los próximos años, si no cambiamos de gobierno, en los próximos años el malestar social aumente y cuando la ciudadanía salga en su legítimo derecho a manifestar un descontento contra sus autoridades, pues esta ley va a ser utilizada para callar cualquier voz, por más pacífica que sea, por más legítima que sea. Y si de por sí hoy tenemos miles de desaparecidos y tenemos miles de asesinados de manera injusta, pues por supuesto que si bajo una ley un poco más cercana a la protección de los derechos humanos tenemos estas cifras, por supuesto con esta ley se abre a una impunidad y una cacería para todos, cualquiera que levante la voz en este país. Básicamente la ley, ¿qué es lo que establece? Bueno, establece varias cosas, pero hay ciertos temas que nos alertan a varias personas, ¿no? Está, por ejemplo, el que si el Estado o las fuerzas militares deciden investigar a cualquier persona o detenerla porque para ellos hay un problema de seguridad interior, que ese es uno de los temas que, digamos, los teóricos cuestionan porque ese término es muy ambiguo, ¿no? O sea, seguridad nacional se entiende, pero seguridad interior es un término que se puede usar de manera ambigua. Entonces, si algún militar detiene, supongamos a un joven que está en una manifestación y que él considera que es un riesgo para la seguridad interior, puede detenerlo, puede torturarlo para sacarle información, etcétera, y ellos tienen toda la garantía de no informarle a nadie, ¿no? De no dar cuenta a ninguna autoridad, de no presentarlo en alguna institución, digamos, de justicia para ponerlo a cuestionarlo bajo la ley. Entonces, si ahora hay tantos desaparecidos, ese joven que pudiesen detener y que ellos tendrían la legalidad de no informarle a nadie que lo detuvieron, puede desaparecer, ¿no?
se le da más fuerzas o más facultades a las fuerzas militares que actualmente en nuestra Constitución que solo están para resguardar la soberanía y para tiempos, digamos, de seguridad nacional real cuando haya una amenaza del exterior. Hoy lo que pretendían es que el ejército esté en las calles, está haciendo función de policías, que si de por sí en algunos estados de la República ya funciona así, pues estaría con muchas más garantías de poder detenernos, ¿no? O sea, si tú eres sospechosa, con toda la facultad, un militar puede detenerte, puede cuestionarte y, digamos, no solo violenta los derechos humanos, sino que además la visión de un militar está hecha para la guerra, no como la de un policía, digamos, normal, ¿no? Entonces, el espionaje, el acceder a tus cuentas, el acceder a información, prácticamente se estaría legitimando y mucha gente podría estar siendo espiada por su pensamiento político, por su pensamiento antirrégimen. Entonces, en un escenario donde hay un malestar social y donde hay un gobierno autoritario, estas leyes, digamos, esta ley lo que permitiría es abrirle la puerta a que se nos espíe, a que se acose políticamente, a que se desaparezca, a que se asesine, ¿no? Y todo bajo un concepto de seguridad interior que, insisto, está ambiguo y que pone en riesgo las garantías, ¿no? La misma ONU ha hecho un llamado ya al Senado a que no lo apruebe. Es una ley de retroceso. ¿Qué observaciones hizo la ONU? Bueno, la ONU hizo un llamado al Senado, que ahora ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora viene el Senado, por eso estamos aquí, pues a que no apruebe esa ley porque genera una violación a los derechos humanos y pone en riesgo justamente, pues hasta un Estado de Derecho, ¿no? La derecha, los actuales gobernantes presumen un Estado de Derecho que francamente no existe, pero con eso se pone mucho más en riesgo. Entonces, ojalá la presión nacional, la presión internacional pueda detenerla, y lo importante es que la ciudadanía sepa que se está aprobando, porque en algún momento, si no lo detenemos, si no hacemos ruido, podemos estar en la calle y nos pueden detener argumentos. Es más, hoy hay presos políticos, tanto en la Ciudad de México como en otras partes de la República, sin tener nada que deber, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México hay varios jóvenes presos que se les detuvo y se les imputó y se les inventaron delitos y que no tendrían que estar ahí y que están ahí porque tienen un pensamiento político crítico. Entonces, con esta ley, cualquiera de nosotros podría ser detenido en este momento y nos podrían decir que estamos atentando contra la seguridad interior o la seguridad nacional, y no habría, digamos, ninguna garantía, ninguna defensa para poder, digamos, echar para atrás ese tipo de acusaciones, ¿no? Qué grave. Entonces se presentó la ley en la Cámara de Diputados, se aprobó ahí, pasa al Senado. ¿Nos puedes decir cuál es el procedimiento completo? Sí, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, esta ley lleva ya un rato gestándose. Aquí se tuvo que turnar ayer, el lunes, probablemente hoy se va a discutir en comisiones y de ahí se lleva al Pleno, que lo que la mayoría está pensando es que el jueves se dé la discusión aquí en Pleno y se vote, pero sí nos parece que tendríamos que decirle al Senado que lo detenga, ¿no? Si hubiese algún cambio, alguna modificación aquí por parte del Senado, aunque se modifique una coma, eso obligaría a que la ley se regresara a la Cámara de Diputados, se volviese a discutir el cambio y nuevamente se repetiría el proceso, ¿no? Como vemos las fuerzas políticas, lo más probable es que todo esté muy planchado, que no vayan a modificar ni un solo punto y que quieran aprobarla lo más rápido posible. A partir de ese momento pasarían unos días para su publicación, y a partir de la publicación, que ya entraría en vigor, se puede iniciar un proceso jurídico, que es lo que está, por ejemplo, planteando la Comisión Nacional de Derechos Humanos o algunas organizaciones civiles, alegando que es inconstitucional, pero solo cuando ya esté publicado, ¿no? Entonces me parece que sí es una salida poder impugnarlo como inconstitucional, pero habrá que buscar detenerlo antes de que esté publicada, ¿no? Porque, digo, lamentablemente esta crisis institucional que vivimos no marca una diferencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y si ya se planchó en las cámaras parlamentarias, probablemente si se lleve a un Poder Judicial no haya muchas posibilidades de detenerlo. Esta ley se publicaría en el Diario Oficial. Sí, se publicaría en el Diario Oficial y a partir de eso ya entraría, digamos, en vigor.
va a pasar lo que pasó con la reforma energética, ¿no? Se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado, de ahí se mandó a las cámaras locales y se aprobó, digamos, incluso sin discusión, ¿no? Pero, digamos, la lucha importante ahorita va a ser aquí en el Senado. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que hacer la población? Pues a mí me parece que de entrada mantenerse informados, participar, manifestar la inconformidad y empezar a organizarnos, porque pase lo que pase, digo, yo soy militante de Morena, yo creo que Morena puede ser el cambio en 2018, pero hay dos escenarios, ganarle al fraude o que el fraude nos gane. Pase lo que pase, necesitamos estar organizados para detener para poder defendernos de esta ley o de cualquier otra que al final podamos no detener, ¿no? Entonces yo sí creo que la ciudadanía nos han alejado de la política diciendo que todos son iguales, pero se están tomando decisiones sin nosotros en los espacios políticos. Entonces lo que nos queda es informarnos y estar alerta, porque al final todos estos que están votando por esta ley son personas que ven a la gente como electores. Si sus electores los cuestionan, si sus electores están en riesgo y pueden poner en riesgo la continuidad de su gobierno, de su visión o su proyecto de país, pues entonces pueden recular. Si la ciudadanía no está enterada, no participa, no manifiesta, pues para ellos va a ser mucho más fácil aprobar lo que sea. ¿Quieres agregar alguna otra cosa? Pues decir que ojalá este sea el inicio de una lucha contra esta ley. En este país hemos tenido muchas razones. Yo tengo 27 años y la mitad de mi vida he participado en el activismo. Hay razones de sobra para luchar por transformar este país. Lo que creo nos ha faltado es la continuidad y la organización. Siempre estamos en la coyuntura. Hoy, no sé, hay quizás cientos de personas aquí. Ojalá sean miles las que se vean sumando a una voz para defender nuestros derechos, porque prácticamente eso es lo que se pone en riesgo, ¿no? No hay nada más valioso para una democracia, para un país, para una sociedad avanzando, que la libertad de expresión, y eso es lo que se va a poner en riesgo. Y entonces me parece que esta es una razón más para luchar por transformar este país, y ojalá no se dé como en otras causas se ha dado, solo un momento coyuntural, de un rato, de un momento, y logremos la información y la organización. Muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Estamos con Julia Klug aquí hoy 5 de diciembre de 2017 frente al Senado de la República, donde se discute la ley de seguridad interior. Julia, dinos qué es lo que pasa con esta ley, cuál es el problema. Mira, amor, esta ley no tiene nada que ver con seguridad, tiene que ver con atropellos a nuestras garantías individuales y a nuestros derechos humanos. No podemos aceptar este tipo de leyes o de reformas porque afectan la seguridad de los ciudadanos. Militarizar al país es una violación y es entregar la soberanía nacional. Es algo muy grave para nosotros porque estarían sometiéndonos bajo la bota del militar. No habría protestas, no tendríamos libertad de expresión. Entrarían los militares a nuestros hogares, posiblemente a violarnos, a matarnos, a sembrarnos drogas o armas, y es más que nada la imposición de un presidente que quieren desde Estados Unidos para el 2018, que es el señor Meade. Quieren imponerlo, ya le levantaron el brazo desde allá y no lo podemos permitir. Videgaray es un arrastrado que está violando la soberanía de nuestra nación, y esto es lo que pretenden hacer al pasar esta reforma o esta ley. ¿De dónde surge esta ley? Bueno, esta ley la propuso Enrique Peña Nieto últimamente, pero yo creo que todo esto viene de fondo porque Felipe Calderón también hizo lo mismo con una guerra supuestamente contra el narco cuando era una guerra contra la ciudadanía, y es lo mismo que pretenden hacer ahora. Esta ley de seguridad interior es una guerra contra el pueblo, no es una guerra contra otra nación. ¿Y quién tiene interés en esto? Pues los Estados Unidos, y especialmente pues el PRI, el PAN, el PRD, todos esos partidos lambiscones, entreguistas, que han estado traicionando a la patria, entregándola en pedazos, y eso no lo vamos a permitir ya. Estamos dispuestos a morir de pie y no vivir de rodillas eternamente. Creo que somos pocos, pero los que sí queremos a este país y queremos un cambio legítimo, queremos un país en armonía, un país con prosperidad para todos los mexicanos, que haya trabajo con salarios dignos, no con los 8 pesos que nos acaban de aumentar, que es una mentada de madre al pueblo trabajador.
Gracias, Julia Klug. Gracias a ti, muy amable y buen día. Y no a la ley de seguridad interior, no a la dictadura perfecta, no a la militarización, no a las reformas entreguistas. Gracias. Gracias a ustedes. Los militares, los tanques y la guerra, nos sigue pagando el pueblo, morimos bajo tierra. Los militares, los tanques y la guerra, nos sigue pagando el pueblo, morimos bajo tierra. Gerardo Fernández Noroña, estamos frente al Senado. Sí. Estamos frente al Senado de la República y se está discutiendo aquí la Ley de Seguridad Interior. Entonces queríamos que nos expliques cuál es el problema con esta ley que es contra el pueblo. Muy grave y muy hipócrita, porque llevan 11 años el ejército en las calles y ahora quieren legalizar cuando hemos dicho que es ilegal la presencia del ejército. La verdad es que es una desvergüenza de ellos, porque a 7 meses de la elección quieren imponer el estado de sitio, suspender derechos y garantías constitucionales, detenerte sin orden judicial, retenerte sin orden judicial, allanar tu casa, desaparecer, hacer desapariciones forzadas. Es muy grave lo que están haciendo, es el estado de sitio, es la militarización. Es quitarse la máscara, imponer una dictadura, y me parece que eso no lo debemos tolerar. Es legalizar lo que ya se ha hecho hasta ahora y que hemos visto y que es terrible. No, es peor. No, no necesitan legalizar lo que están haciendo. ¿A poco necesitaron la Ley de Seguridad Interior para asesinar en Tlatlaya? ¿A poco la necesitaron el 2 de octubre del 68? No. Imponer el estado de sitio es que deciden que esta manifestación es ilegal, que deciden disolver o prohibir una manifestación, que deciden suspender el proceso electoral porque está en riesgo la seguridad del país, que deciden que no puedes hacer un mitin dentro de la campaña porque esa zona está con suspensión de derechos. No, es gravísimo, no es que le den. ¿Para qué necesitan darle un barniz legal a lo que está sucediendo? ¿Para qué? Si eso lo siguen haciendo, no les importa. ¿A poco para el 2 de octubre del 68 necesitan una ley de seguridad interior? No, es lo que está sucediendo en Honduras, que el pueblo se levantó contra el fraude y decidieron suspensión de derechos, que es que nadie se puede manifestar porque sales y te matan. Eso es lo que quieren hacer aquí. Es gravísimo, no es eso, es peor que eso. ¿De dónde viene esta ley? ¿Por qué estamos viendo esto en nuestro país? Pues por el terror que tiene este desgobierno criminal, de que el pueblo ya está levantando, y por otro lado por el terror que ha generado con la inseguridad, planteándole a la gente que el único camino es el de la violencia. Bueno, viste, un compañero aquí se la rifó y dice, ¿cuál es nuestra propuesta? Parece que es el único camino. ¿Cómo va a ser el único camino que el ejército esté en las calles cuando el ejército lleva 11 años en las calles y se ha empeorado la situación? O sea, ese no es camino. ¿Por qué ha empeorado la situación en estos 11 años si el ejército está? El ejército le vale madre los derechos humanos, asesina a mansalva, si le dicen que le tire a alguien, tira. Han asesinado a ciudadanos en retenes militares, a familias, en Tláhuac barrieron ahí con todo mundo, o sea, pues porque así funcionan. Ellos no son para labores de seguridad pública, ellos están frente a una invasión extranjera, no para voltear sus armas contra el pueblo. Se aprobó en la Cámara de Diputados y viene ahora al Senado. ¿Y qué sigue después? Pues sigue desobedecerla. No les alcanzan las armas, no les alcanzan las balas. Son 350,000 soldados y marinos. Pues no les alcanzan para 120 millones de mexicanos. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Levantarse. No sabe la gente lo grave que es. Yo estoy seguro que si la gente supiera lo grave que es, aquí estaría. No, o sea, bueno, sí, pero la gente, la que está circulando tan tranquila, no sabe. Ok, gracias Gerardo Fernández Noroña. Estamos con Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Omar, estamos aquí frente al Senado en el cual se discute la Ley de Seguridad Interior y queremos oír tu opinión y en base a la terrible experiencia que sufriste, ¿qué es lo que opinas de esta ley? Pues estamos en contra totalmente de esta ley porque le da el marco legal que el ejército necesita para seguir haciendo lo que ya ha hecho durante 10 años. Ya no queremos que Ayotzinapa se repita, ya no queremos que haya tlatlayas, no queremos violaciones a los derechos humanos, que es lo que está pasando. Entonces, pues obviamente estamos protestando contra los senadores para que no se apruebe. El pueblo no debe de aceptar esta ley, aunque la aprueben, la tenemos que rechazar. Tienen que rechazarla y tienen que manifestarse mañana, pasado, todos estos días que están intentando aprobarla. Tenemos que pararla, de otra manera, aguas, porque ahí sí vamos a andar llorando. Y cuando nos golpeen
¿Ya para qué, compañeros? Es ahora, antes de que la aprueben. En el caso de Ayotzinapa, ¿qué participación? El ejército participó la noche del 26 de septiembre en Iguala. Nosotros lo vimos, los que sobrevivimos, sabemos que el ejército participó y es una línea de investigación que dejó recomendado el GIEI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ellos, en lugar de investigar al ejército, lo encubren, y esta ley dejaría crímenes como ese en la impunidad. Por eso estamos en contra. ¿Quieres agregar algo más? Gracias a todos los que nos han apoyado y vamos a tener que protestar contra esta ley. Compañeros, súmense, los sindicatos, las organizaciones, los maestros, los estudiantes de las universidades, súmense, en verdad, van contra nosotros, contra la protesta social. Es muy grave esta situación. Gracias, Omar. Gracias a ustedes. Preparatoria, un CCH, un bachillerato, con la ley, de muerte en muerte, llegó a ser presidente, de cama en cama, llegó a primera dama.